Cuando Bruce Lee murió, el mundo perdió a una leyenda, pero lo que dejó atrás cuenta una historia más oscura. Escondidos en su finca, había objetos que sorprendieron incluso a sus amigos más cercanos, pistas sobre secretos que nadie esperaba del mismísimo dragón. Desde notas clasificadas hasta inquietantes descubrimientos sellados durante décadas. Lo que los investigadores descubrieron en la antigua casa de Bruce Lee planteó más preguntas que respuestas. Acompáñenos a desentrañar lo que se encontró en la finca de Bruce Lee y por qué es malo. Abrir la cámara acorazada. La luz de la mañana atravesó las persianas del almacén de Seattle, rayando el suelo de hormigón donde 3 archiveros y Linda Lee Cadwell esperaban de pie. 52 cajas de madera descansaban bajo lonas, cada una de ellas con el sello Property of Bruce Lee Family Trust. Hasta ahora, las disputas legales y el dolor familiar las habían mantenido selladas. Los agentes de seguros no esperaban nada dramático. Trajes, contratos de estudio, tal vez algunas fotografías firmadas. Sin embargo, se hizo el silencio cuando se levantó la caja número 1. Dentro yacían 2 speedballs destrozadas, los primeros regalos de Bruce para sí mismo después del gran jefe. Inmediatamente, el equipo sintió una contradicción. El mundo celebraba a Bruce Lee como una fuerza indestructible, pero sus herramientas contaban una historia diferente, una de uso excesivo implacable. Debajo de las bolsas rotas, encontraron muñequeras tejidas a mano y endurecidas por la sangre seca. Pequeñas notas en cinta adhesiva marcaban fechas y lecturas de pulso, pruebas de un obsesivo autocontrol. En cuestión de minutos surgió un tema: la perfección a cualquier precio. El descubrimiento marcó la pauta de los días siguientes. Cada caja ofrecía un fragmento de un retrato más amplio, palos de esgrima maltratados, prácticas nocturnas etiquetadas, camisetas de tirantes empapadas en sudor, fechadas y firmadas no para la venta sino para el estudio, y tablas manuscritas con el seguimiento de los porcentajes de grasa corporal hasta los decimales. Los ojos de Linda se enrojecieron al leer una entrada de abril de 1973. Si el cuerpo se rompe, el espíritu debe seguir actuando. Esa frase por sí sola sirvió de marco a todos los pósters brillantes que alguna vez colgaron de las paredes de los dormitorios de todo el planeta. Entonces llegó el primer hallazgo verdaderamente inquietante. Debajo de una pila de películas diarias había un sobre marrón con la etiqueta médico. En su interior había placas de rayos X que mostraban microfracturas a lo largo de la parte inferior de la columna vertebral de Bruce. Recuerdos de la lesión de espalda de 1970 que casi le dejó paralítico. Los médicos le habían advertido que bajara el ritmo. En cambio, otra nota de su inconfundible puño y letra decía: el dolor es una pregunta, mi respuesta es el movimiento. La columna vertebral reveló lo que la sonrisa nunca hizo: un hombre corriendo contra su propia biología. Lo que se encontró en la finca de Bruce Lee es malo para el mito de la maestría sin esfuerzo. Los archiveros se dieron cuenta de que la leyenda del dragón se apoyaba en una ilusión, que la velocidad y la fuerza surgían de la pura filosofía. Los objetos decían lo contrario. Hablaban de la agonía de medianoche, de huesos tejidos de forma desigual, de un hombre que ardía más precisamente porque se estaba consumiendo. Antes de marcharse, catalogaron cada reliquia con cuidado forense, incluso los objetos mundanos, frascos de vitaminas medio vacíos, cuerdas de saltar deshilachadas, cintas de VHS en blanco etiquetadas como estudio de forma aumento de peso. Linda se metió un diario de bolsillo en la chaqueta, negándose a compartir sus páginas todavía. Todos sintieron que habían cruzado un punto de no retorno, aquella primera desconcertante tarde de Seattle, construyendo el último nido del dragón. Para entender por qué las cajas eran importantes, los archiveros retrocedieron en el tiempo hasta 1972, cuando Bruce Lee compró una modesta villa de 2 plantas en el número 41 de Cumberland Road, en Kowloon Tong. Apodó a la casa Crane's Nest, nido de la grulla, por el pájaro tallado sobre su puerta principal, un guiño silencioso a su postura favorita de Wing Chun. Hong Kong estaba en auge, pero el barrio aún conservaba la elegancia colonial británica. Avenidas bordeadas de plátanos, bajos muros ajardinados y algún que otro Rolls Royce parado en los semáforos. Para los estándares de estrellas, no era glamoroso.
Para los estándares de Bruce, era perfecto. Los registros inmobiliarios muestran que pagó cerca de $1 millón de Hong Kong, una fortuna entonces, utilizando anticipos del Camino del Dragón. Sus amigos recuerdan que insistió en instalar un suelo de arce elástico en el salón para que las patadas resonaran como disparos. Dibujó un maniquí de madera en una esquina y rediseñó el garaje para convertirlo en un estudio de cine en miniatura. Con un proyector de 16 mm e interminables bobinas de metraje de peleas que analizaba fotograma a fotograma. Linda pintó las habitaciones de los niños de azul pastel. Bruce cubrió las paredes de la sala de prácticas de blanco liso para que las sombras de las posturas fueran fáciles de estudiar. Sin embargo, el dinero siempre estaba más ajustado de lo que los tabloides suponían. Los contratos con Golden Harvest eran lucrativos sobre el papel, pero tardaban en pagarse. Gran parte de los ingresos de Bruce alimentaban la matrícula de estudiantes privados, el alquiler de su LA. Los experimentos que se convirtieron en Jeet Kune Do, los libros de cuentas encontrados entre los bienes, revelaron que en algunos meses el saldo bancario de la casa cayó por debajo de 2.000 US, lo que le obligó a empeñar relojes que había ganado en torneos, sin guardaespaldas, ni coche deportivo, ni chef contratado, solo un hombre que se esfuerza por mantener su sueño a flote. En Crane's Nest, los vecinos oían a menudo golpes rítmicos al amanecer, con pinches golpeando la pesada bolsa suspendida de una viga del techo. Bruce se reforzó. Cuando los periodistas lo visitaban, solo veían la entrada de mármol y el estanque koi. Se perdían el desván donde guardaba pilas de libros de filosofía, Krishnamurti, Lao Tzu, Jiddu, y la habitación trasera insonorizada, donde grababa ejercicios de respiración mucho antes de que los boxeadores hablaran de entrenamiento diafragmático. Durante los escasos 16 meses que vivió allí, la villa hizo las veces de plató de cine y laboratorio. Chuck Norris practicaba sparring en las baldosas del patio. Los dobles dormían la siesta en tatamis entre toma y toma. En las noches en que las tormentas tropicales sacudían las pantallas de bambú, Bruce escribía cartas a Brandon y Shannon en las que describía sus sueños de una hermandad mundial de artistas marciales que se intercambiaban sin prejuicios. Esas cartas, amarillentas y manchadas de sudor, aparecieron entre las cajas de Seattle, otro vínculo que conectaba la villa espartana con el desbordante espacio de almacenamiento a miles de kilómetros de distancia. La ironía es brutal. A las pocas semanas de comprar su refugio, ya no estaba. Crane's Nest cerró sus puertas. El estanque koi se paralizó. Y los ejecutivos de los estudios se apresuraron a reeditar Enter the Dragon sin la gira promocional de su estrella. La casa que debería haber sido un hogar para toda la vida se convirtió en una cápsula silenciosa, esperando décadas a que alguien preguntara qué secretos guardaba todavía. 5 décadas después, los archiveros sabían que estaban desempaquetando algo más que objetos. Estaban excavando el propio Crane's Nest, sus esperanzas, su sudor, su abrupto silencio dejado tras 1973. Páginas que ningún admirador debía leer. El diario que Linda llevó a casa aquella noche medía apenas 10 centímetros de ancho, pero los conservadores tardaron 2 días en digitalizarlo. Sus quebradizas páginas de papel de arroz estaban cubiertas por delante y por detrás con la compacta letra de Bruce, a veces elegante caligrafía, a veces frenético garabato a contrarreloj. Los estudiosos esperaban reflexiones filosóficas. En su lugar, encontraron un registro íntimo de dolor, fármacos y dudas. Una anotación tras otra describían migrañas que brotaban detrás de los ojos, descargas eléctricas en la columna vertebral, noches en las que su pulso superaba los 140 mientras yacía perfectamente inmóvil. Calificaba el dolor de su espalda baja en una escala de 10 puntos y se prescribía a sí mismo ejercicios de castigo de todos modos. En uno de los márgenes había un pequeño esbozo de su propia lápida, partida por un puño, con el título Victoria sobre uno mismo. La bravuconería se siente vacía cuando se coloca al lado de una resonancia magnética de hernia discal fechada apenas 4 meses antes de su colapso. Los historiadores discutieron durante mucho tiempo si la fatal hinchazón cerebral se debía a una alergia a los analgésicos. El diario complica esa versión.
múltiples páginas enumeran combinaciones de corticosteroides, relajantes musculares y píldoras experimentales para los nervios adquiridas durante una gira de conferencias por Los Ángeles. Junto a cada fármaco, Bruce anotaba efectos secundarios, visión borrosa, tinnitus, opresión en la garganta. Y aún así las dosis aumentaban. El 10 de mayo de 1973, escribió: «La precaución no me frenará. Conduzco mi cuerpo como un joven general que envía soldados antes del amanecer». Los archiveros sintieron cómo la metáfora atravesaba la sala, lo que se encontró en la finca de Bruce Lee. Es malo para cualquiera que busque un arco heroico ordenado. El diario expone a un hombre que conocía la línea roja, sin embargo, mantuvo el pie en el acelerador. Un desgarrador pasaje dirigido a Linda confiesa: «Si muero, perdóname por haber elegido la velocidad en lugar de la duración». Los informes toxicológicos de la autopsia confirman rastros elevados de niprobamato, que coinciden con su propia lista de inventario, casi gramo por gramo. El rastro del dinero y el motel. Si los escritos privados humillaron al mito, los libros de contabilidad financiera expusieron una conmoción diferente. Bruce Lee murió casi sin dinero. Los extractos de derechos de autor mostraban que las ganancias del dragón fluían meses después de su muerte, mientras que los gastos cotidianos seguían aumentando. El 80% de los salarios de las películas se desvaneció en costes de producción, facturas médicas y regalos a estudiantes con dificultades. Los archiveros esperaban bienes de lujo. En lugar de eso, registraron una camioneta Chevy de 1969, 2 proyectores de segunda mano y una hipoteca aún pendiente sobre Crane's Nest. Tras el fallecimiento de Bruce, el director del estudio, Raymond Chow, compró la casa a Linda y la vendió rápidamente al filántropo de Shenzhen Yu Panglin por $1 millón de Hong Kong. Yo pretendía honrar a Lee con un museo, pero los cálculos turísticos no cuadraban. A principios de los 80, los carteles de neón del motel parpadeaban en el exterior del 41 de Cumberland Road. El vestíbulo de mármol, donde una vez esperó Chuck Norris para ensayar, se convirtió en una recepción que ofrecía habitaciones por horas. Los espejos cubrían los techos y los tabiques dividían el antiguo dormitorio de Shannon en salas de karaoke. Los visitantes que pagaban por su intimidad no se imaginaban que estaban descansando donde antes se practicaba Jeet Kune Do. Los tabloides locales lo llamaron el Hotel del Amor del Dragón, un titular tan escabroso que Linda se negó a comentar. Lo que se encontró en la finca de Bruce Lee es malo para cualquiera que asumiera respeto póstumo. Las fotografías recuperadas de un registro de seguridad desechado muestran colchones con forma de corazón, siluetas de neón de parejas bailando y un mural en la pared que torpemente incorporaba el escudo del dragón personal de Bruce. Los libros de contabilidad revelan que el motel era rentable. Yu donó los ingresos a su fundación benéfica, cumpliendo así el deseo de Bruce de ayudar a los desfavorecidos. Los clubes de fans suplicaron a las autoridades de Hong Kong que intervinieran, pero las leyes de zonificación protegían los derechos de propiedad privada. En 2008, tras peticiones mundiales, Gu anunció el cierre del motel, prometiendo un centro patrimonial. La burocracia se estancó y Yu murió en 2015, congelando de nuevo los planes. Entre las cajas de Seattle había una carpeta manila con la etiqueta Propuestas para el Museo 2009-2013. En su interior había planos que mostraban el nido de la grulla restaurado, salas de conferencias, un archivo de Wing Chun, la voz de Linda guiando a los visitantes a través de una visita audioguiada. En el expediente había cartas de rechazo de consejos culturales municipales, alegando falta de financiación. En uno de los márgenes, Linda escribió a mano: «No dejéis que este lugar se convierta en un chiste». Subrayó broma 2 veces. En 2019, llegaron los equipos de demolición, alegando deterioro estructural. Los trabajadores rescataron una única ventana circular, 4 marcos de teca y un mosaico de grúas que Bruce instaló él mismo. El resto se encontró con la bola de demolición en cuestión de días. El nido de la grulla dejó de existir, sustituido por un elegante club privado cuya página web ofrece yoga en la azotea y almuerzos fusión. Al cerrar los capítulos, un comisario comentó que, si se hablara, podría preguntarse cómo un santuario para la disciplina
Se convirtió en una valla publicitaria para la indulgencia. Ninguna hoja de cálculo podría equilibrar ese déficit emocional. Cartas a través del tiempo. A 2 cajas de profundidad. Encontraron una caja de escritura lacada y sellada con cera. Linda reconoció la huella dactilar de Bruce impresa en el sello y dudó antes de romperlo. Dentro había 23 cartas dobladas, cada una dirigida no a ella sino a Brandon y Shannon, escritas entre noviembre de 1972 y julio de 1973. La tinta se había desteñido hasta volverse sepia, pero las palabras latían con una urgencia paternal. La primera nota de Bruce a Brandon empezaba con una broma sobre perder una carrera contra su propia sombra, y luego cambiaba. Entrena para derrotarte a ti mismo, no a tus oponentes. Las cartas eran planes de entrenamiento cronológicos. Primera semana, ejercicios de juego de pies. Cuarta semana, sparring con los ojos vendados para agudizar el oído. Pero entre las instrucciones había confesiones de vulnerabilidad. Confesaba su temor a que la fama le robara tiempo de las sesiones de entrenamiento en el patio trasero. Le preocupaba que los medios de comunicación convirtieran a sus hijos en caricaturas y no en seres humanos. En una carta fechada en abril de 1973, escribió: «Lucha, pero no luches contra la fama». La correspondencia a Shannon tenía un ritmo más suave. Describió el equilibrio comparando las patadas giratorias con las piruetas, animándola a bailar mientras aprendía a esquivar. Adjuntó pétalos de frangipani, prensados del jardín del nido de la grulla, prometiendo que volverían a florecer cuando ella fuera mayor. Aquel jardín, ahora pavimentado bajo baldosas de spa boutique, se sintió de repente presente en el aire del almacén. Los lingüistas que estudiaron la caligrafía observaron ligeros temblores en los trazos después de mayo de 1973, que coincidían con episodios médicos registrados en el diario. Bruce habló de mareos, pero los enmarcó como pruebas de aliento. Aún así, bajo el optimismo corrían corrientes fatalistas. Siempre estoy contigo, en fuerza, en amor, en espíritu. Los eruditos dijeron más tarde que era lo más parecido a una despedida. Las cartas terminan a mitad de frase. La última página en blanco excepto por el saludo, querido Brandon. Los archiveros debatían si existía otra hoja o si había ganado el cansancio. En cualquier caso, el silencio sonó más fuerte que cualquier grito de kung fu. La caja de cera también contenía 8 Polaroids nunca publicadas. Bruce arrodillado junto a la primera bolsa pesada de Brandon. Shannon encaramada a sus hombros durante una pausa para comer en un plató de cine. Linda riéndose mientras él fracasaba haciendo malabares con naranjas. Estas imágenes funden la distancia entre el icono y el padre, pero también cargan al espectador de retrospectiva. Ni Brandon ni Bruce llegarían a viejos. Linda pidió que las cartas se digitalizaran, pero no se expusieran públicamente. La Junta accedió y concedió a la familia un archivo protegido por contraseña. Antes de volver a sellar los originales, añadió un sobre nuevo con la etiqueta «Para los hijos de Shannon». Su contenido sigue siendo desconocido. En el diario de esa noche, el comisario Jaden Gallon escribió: «Estas páginas convierten el ruido en silencio. Pensé que abrir las cajas traería distancia. En cambio, cada artefacto lo arrastra más cerca». El equipo se dio cuenta de que eran custodios de una conversación congelada en el tiempo, y su deber era proteger las voces que ya no podían responder a ninguna pregunta. El nido de la grulla tras el dragón. Mientras el equipo de Seattle luchaba con reliquias íntimas, otro equipo fue enviado a Hong Kong para documentar el lugar en sí. Llegaron a Kowloon Tong esperando nostalgia. Encontraron escombros. El chalet de 2 plantas había desaparecido, sustituido por una valla metálica cubierta de lonas con el nombre de un club privado que se inauguraría en breve. Un guardia de la obra les hizo señas para que se alejaran, pero consiguieron ver el único elemento superviviente, una ventana circular envuelta en espuma protectora, etiquetada para una futura exposición. Los archivos del South China Morning Post completaron los años que faltaban. En un reportaje de 2015, la reportera Christine Servando recorrió el Crane's Nest en su fase de motel. El artículo describía azulejos de mosaico decadentes, diseñados personalmente por Bruce, grullas en vuelo, colas barriendo hacia el estanque koi. Los espejos cubrían la mayoría de las paredes interiores.
magnificando hasta el resplandor cada bombilla fluorescente. Los aparatos de aire acondicionado goteaban sobre los suelos de parqué. Las habitaciones se alquilaban en bloques de 3 horas. Los recepcionistas ofrecían micrófonos de karaoke y disfraces novedosos con forma de uniformes de kung fu. Cuando Yu Penglin murió, los portavoces de la familia prometieron reinventar la propiedad como centro de estudios chinos. Los bocetos arquitectónicos proponían aulas donde los niños pudieran recitar poesía Tang bajo el mural restaurado de la grulla de Bruce. Pero los daños causados por las termitas y las filtraciones de agua condenaron los presupuestos de restauración. En julio de 2019, las excavadoras estaban paradas frente a la puerta principal. Los manifestantes se reunieron, ondeando banderas amarillas de dragones y coreando por la preservación. Sin embargo, al amanecer, el muro sur se había derrumbado y su mampostería artesanal se había convertido en montones que burlaban la señalización del patrimonio. En el lugar, Marcus Lau, asesor de patrimonio, tamizó los escombros. Extrajo 4 marcos de teca que Bruce instaló para que diera más la luz del sol. Una tapa de frasco con taladros de Wing Chun escritos a mano y un fragmento de azulejo turquesa que mostraba media ala de grulla. Estos fragmentos se unieron al cargamento de Seattle, que ahora superaba la capacidad del almacén. La demolición planteó problemas legales. La Junta Asesora de Antigüedades de Hong Kong clasificó la villa como de interés histórico de grado A, pero el informe estructural del propietario la calificó de insegura. En realidad, la historia perdió ante el valor del terreno. La parcela, situada cerca de una zona escolar de élite, valía más de $100 millones de Hong Kong. Una semana después, los folletos de comercialización de la propiedad anunciaban un exclusivo retiro de bienestar impregnado de vitalidad cultural, omitiendo la cultura de quién. De vuelta al otro lado del Pacífico, Linda observó el azulejo de la grúa rescatado bajo la luz del museo. El esmalte aún brillaba en verde mar, un color que Bruce eligió para evocar la calma. Los expertos debatían si montarlo en una exposición itinerante o incrustarlo en una estatua conmemorativa. Susurró Linda. Quería volar, no exhibirse. La cola obligó a los comisarios a hacer una pausa. La visita a Hong Kong concluyó con un escaneado de realidad virtual del solar vacío, en el que se capturaron las coordenadas para una futura reconstrucción. Los ingenieros de datos fusionaron ese escaneado con películas caseras de 1972, construyendo un modelo digital en el que, al menos dentro de unos auriculares, el nido de la grulla sigue en pie. Ninguna simulación puede recrear el aroma a jazmín que desprendían los entrenamientos de Bruce al atardecer. Pero el recorrido en RB ofrece algo, una oportunidad para que los visitantes entren en un estudio y escuchen el crujido del suelo bajo los pasos, dándose cuenta de lo delgada que es la frontera entre la memoria y el marketing. El negocio de la inmortalidad. Una vez que se asentó el polvo de la demolición, comenzó una lucha diferente. Los ejecutivos de licencias se pusieron en contacto con Linda con ofertas para convertir la imagen de Bruce Lee en NFT, gimnasios temáticos y bebidas energéticas. Algunos acuerdos eran de buen gusto, muchos rozaban la parodia. La familia siempre había equilibrado 2 objetivos: financiar programas filantrópicos y salvaguardar la integridad. Ahora, cada decisión era como caminar por la cuerda floja sobre un pozo de memes instantáneos. Entre las cajas, los archiveros descubrieron un borrador de contrato de 1973 que nunca llegó a firmarse. Bruce negociando la propiedad de su imagen para una línea propuesta de manuales de defensa personal para niños. Hubiera sido innovador. En los años 70, la mayoría de los estudios retenidos tales derechos. Según la abogada Carla Reese, este documento sin firmar se convirtió en moneda de cambio tras su muerte. Sin una clara asignación de marcas, los oportunistas pegaron su silueta en todo lo que podía contener una pegatina. A las pocas semanas de su funeral, aparecieron camisetas piratas. Décadas después, las zapatillas falsificadas inundaban los sitios de comercio electrónico. Para contraatacar, Linda y Shannon formaron Bruce Lee Enterprises, consolidando marcas registradas y demandando a falsificadores de todo el mundo. Los archivos legales de la Caja 12 revelan victorias contra grandes minoristas que habían vendido colonia Dragon Power no autorizada.
Sin embargo, la batalla nunca termina. Internet regenera copias más rápido que las cartas de cese y desistimiento. Los conservadores de museos se preocupan por la dilución. Cuanto más aparece Bruce en palillos novedosos, menos gravedad tiene su filosofía. La doctora Maeve Ortiz, profesora de estudios culturales que asesora sobre la propiedad, aboga por una escasez controlada. Su plan recomienda publicar solo un puñado de objetos cada vez, acompañados de ensayos contextuales y recursos de salud mental. El objetivo es sutil: cambiar la narrativa de la lucha al autoconocimiento. Dentro del archivo, el equipo modeló este enfoque. Prepararon un kit de exposición que contenía el azulejo de la grúa, una película de 8 milímetros en bucle de Bruce, practicando punzones de 1 pulgada y la entrada del diario del 10 de mayo, con los números de dosis redactados. El espectador vería el logro junto al coste, el éxtasis junto al agotamiento. El heroísmo es un espectro, rezaba el texto mural propuesto. Su estrategia se enfrentó a la oposición de un nuevo actor, el club privado que ahora ocupa el número 41 de Cumberland Road. La dirección propuso un acuerdo para organizar galas exclusivas en las que los invitados VIP pudieran manipular los objetos originales tras firmar un documento de exención de responsabilidad. La familia se negó, alegando otro tipo de responsabilidad: la erosión del significado, cuando los objetos sagrados se convierten en curiosidades a la hora del cóctel. Aún así, el patrimonio debe generar ingresos para preservarse. El almacenamiento a temperatura controlada, la digitalización y la seguridad no son baratos. Tras meses de debate, los administradores dieron luz verde a una colaboración con una organización benéfica mundial dedicada a la salud mental. Los ingresos de un libro de cartas de edición limitada financiarán programas de asesoramiento para jóvenes, en consonancia directa con la filosofía docente de Bruce. En el almacén, una reunión al amanecer ratificó el plan. Los archiveros pegaron una nota manuscrita en la puerta principal. Cada objeto de aquí debe ayudar a alguien a llegar más alto en la vida. La más simple de las declaraciones de misión. Pero a medida que desbloqueaban las cajas una vez más, se sentía como una brújula lo suficientemente firme como para dirigir el eco del dragón. Después de sobresaltos y respuestas, seguimos buscando. 6 meses después de que se abriera la primera caja, se completó el inventario del patrimonio. 3.416 objetos, 22 horas de película inédita y 1,2 terabytes de escaneados de alta resolución. Sin embargo, los conservadores se sentían más lejos de la certeza que cuando empezaron. Las pertenencias de Bruce Lee no ordenaron su leyenda, la complicaron, como añadir espejos a un laberinto. El interés del público alcanzó su punto álgido durante una rueda de prensa retransmitida en 8 idiomas. Linda y Shannon se sentaron junto a una vitrina que contenía 3 objetos simbólicos: la bola de speedball agrietada, el azulejo con forma de ala de grulla y el diario de bolsillo sellado de nuevo. Los periodistas preguntaron si alguna vez se publicarían íntegros. Respondió Linda. La frase juntos resonó. Durante décadas, la memoria de Bruce se había fragmentado. Fans, estudiosos, magnates de los negocios, cada uno tirando de un fragmento diferente. El estamento, recién organizado, intentaba recomponer el mosaico. La semana siguiente, una coalición de educadores de Hong Kong anunció la concesión de becas financiadas con los beneficios del libro de cartas. Los estudiantes elegidos por su excelencia en artes marciales y su servicio a la comunidad pasarían un semestre en Seattle, estudiando no solo Jeet Kune Do, sino también gestión del estrés y prevención de lesiones. En esa mezcla curricular, el dolor pasado de Bruce podría traducirse en resiliencia futura para otros. Mientras tanto, los técnicos de datos ultimaban la experiencia de RB. Entre los primeros probadores se encontraban atletas en silla de ruedas que practicaban golpes virtuales de 1 pulgada junto al avatar renderizado de Bruce. Una participante, aspirante paralímpica, dijo que la sesión le recordó que la adaptación es dominio, no compromiso. Shannon lloró fuera de cámara, admitiendo más tarde que el comentario significaba más que cualquier récord de taquilla. Los administradores de la finca publicaron una base de datos de artefactos no sensibles, invitando a la investigación colectiva. En pocos días,
Los usuarios relacionaron los marginales filosóficos de Bruce con oscuros textos de Tagore, revelando nuevas influencias. Otro usuario identificó la marca de esparadrapo médico preferida por Bruce, ahora descatalogada, lo que llevó a una empresa especializada en medicina deportiva a reproducirla con fines de investigación. Sin embargo, sigue habiendo misterios. Un carrete usado con la etiqueta G.O.D., posiblemente Game of Death, contiene imágenes que nadie ha descifrado porque la emulsión está fundida. Los especialistas esperan que la separación criogénica pueda salvar fotogramas. Y en algún lugar, tal vez todavía escondida detrás de un panel en el desaparecido estudio de Crane's Nest, se encuentra la desaparecida carta final a Brandon. Hasta que salga a la superficie, las frases terminadas a media tinta seguirán atormentando. En la última reunión interna del proyecto, el comisario Marcus Lau repitió las palabras del propio Bruce, "Be water", y concluyó: el agua da forma a su recipiente, pero también erosiona la piedra. Nuestras elecciones determinan el papel que desempeñamos. El equipo votó a favor de mantener sellados la mayoría de los documentos médicos durante 50 años, para dar tiempo a interpretaciones matizadas y no al sensacionalismo. Las cajas se vuelven a embalar, esta vez en blanco de archivo, y se guardan en un ala con temperatura controlada del Museo Wing Luke de Seattle. Puede que algún día los visitantes recorran galerías construidas a partir de estas historias. Por ahora, la leyenda es más alta y más humana. Ya no es solo una estatua de bronce, sino una vida sentida en sangre, pseudo, tinta y frágil celulosa. Se descubrieron secretos, se revelaron verdades, y sí, algunas son malas, pero la comprensión a menudo comienza con la incomodidad, y la curación comienza una vez que la tapa está finalmente cerrada. El dragón ruge, no de triunfo, sino del eco de la mortalidad que ahora acompaña a cada grito. Ese eco nos interpela. La grandeza es posible, pero el coste nunca debe ocultarse. ¿Qué opina de las revelaciones personales encontradas en la herencia de Bruce Lee? Comparta sus ideas en los comentarios y no olvide darle a me gusta y suscribirse para recibir más